Hace alrededor de 12 años que diseñé un curso sobre el canon de la Biblia, es decir, el canon del Antiguo Testamento, tanto en su versión alejandrina como en la versión palestiniana, y también del canon del Nuevo Testamento, evidentemente. Ese curso lo diseñé para una institución teológica norteamericana y me llevó aproximadamente unos 5 meses de trabajo e investigación. Y quiero deciros que al final de tanto trabajo y estudio de investigación, me acordé de cómo finalizaba el discurso del predicador. Para quien no sepa quién es el predicador, le diré que es el libro del Eclesiastés, Salomón. Y me acordé de cómo finalizaba ese escrito, ese libro del Eclesiastés, del predicador. Especialmente en el capítulo 12, quisiera leeros algunas palabras con las que el predicador concluye su escrito. Dice así: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir palabras de verdad. El mucho estudio es fatiga de la carne, y el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, amigos míos, ¿por qué os digo que llegué a una conclusión similar a la del predicador? ¿Por qué? Pues porque después de tanta investigación sobre el canon y especialmente investigando sobre el Antiguo Testamento, llegué a los siguientes razonamientos. No estaba de acuerdo con los padres de la Iglesia que defendían, como yo, y fijaros, el canon palestiniano. En el Antiguo Testamento, el canon palestiniano, insisto, la mayoría de los padres de la Iglesia lo defendían como yo, y no estaba de acuerdo con ellos. Tampoco estaba de acuerdo con lo que sostenían el canon alejandrino, con los padres de la Iglesia que sostenían el canon alejandrino, es decir, una minoría. Y no estaba de acuerdo ni con los unos ni con los otros porque ambos grupos de padres de la Iglesia carecían de la información que la Iglesia posee en la actualidad, la revelación completa de Dios. Y no estaba de acuerdo, insisto, amigos, hermanos, y no estaba de acuerdo con los padres de la Iglesia, porque de la misma manera que si el mundo hubiera tenido la sabiduría para haber reconocido al Mesías en el Señor Jesús, si el mundo hubiera tenido esa sabiduría, no hubieran crucificado, como dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios, al Señor de la gloria. Entonces, no estaba de acuerdo con estos padres de la Iglesia, porque si estos hubieran tenido la sabiduría que podría haberles dado Romanos 3, versículos 1 y 2, les hubiera dado la luz necesaria y la sabiduría suficiente como para rechazar el canon alejandrino. Ahora que dice el texto este de Romanos 3, 1 y 2, que a los judíos y no a los cristianos, fijaros, a los judíos y no a los cristianos se les dio el privilegio de guardar, velar y administrar lo que sería la palabra de Dios, es decir, el Antiguo Testamento, puesto que para los primeros cristianos la Biblia que tenían era el Antiguo Testamento. Ahora bien, como pienso que en una hora sería imposible abarcar todo lo que el canon bíblico daría de sí, vamos a tener un muy brevísimo estudio y resumen de lo que yo considero que debería saberse sobre este tema. Lo más básico en cuanto a la formación de lo que los cristianos aceptamos como palabra de Dios y qué es lo que no aceptamos como palabra de Dios en el canon bíblico. Y dicho esto, vamos a comenzar con el significado de esa palabra, canon. La palabra canon es un término griego, pero que en verdad su origen es semítico. Y el sentido original de esa palabra canon fue el de caña o vara de medir. Por ejemplo, en el capítulo 40 de Ezequiel, a partir del versículo 3 en adelante, tenemos unos cuantos textos en el que vemos que esa palabra hebrea, canej, parecida a canon, canej, tiene ese significado de caña o vara de medir. Por lo tanto, podríamos decir que el canon de las Sagradas Escrituras sería la vara de medir de Dios para con nosotros en cuanto a lo que Él desea que sepamos sobre Él. A ver, en la tradición judeocristiana, el canon tenía y tiene un propósito triple. El primer propósito es identificar y conservar la revelación de Dios para que esta revelación no se confunda
con libros posteriores que no fueran inspirados. El segundo propósito de ese canon tiene, digamos, la obligación de impedir que la revelación de Dios sufra cambios o alteraciones. Y el tercer propósito es que el cristiano pueda estudiar la palabra de Dios y vivir conforme a sus principios. El término canon, la primera vez que la palabra esa canon griega se utilizó fue en el siglo IV, y se utilizó esa palabra para referirse a las escrituras, es decir, a la Biblia. Por lo tanto, el canon de la Biblia, el canon de las escrituras, sería el catálogo de los libros que los cristianos consideramos inspirados por Dios, y por lo tanto esa es la norma suprema de fe y conducta para la Iglesia. Ahora, de todos los libros conocidos en la historia humana, fijaros, porque esto es importante, de todos los libros conocidos en la historia de la humanidad, ninguno es tan singular y exclusivo en su origen como la Biblia. Ninguno es tan maravilloso en sus afirmaciones. Ninguno es tan dinámico en sus promesas. Y ningún libro es tan abarcante o tan grande en su mensaje como lo es la Biblia. La Biblia, hermanos míos, no es un libro como cualquier otro. Es más, ni siquiera es un libro, sino una biblioteca de 39 libros que están en el Antiguo Testamento y de 27 en el Nuevo. La composición de la Biblia o la composición de ese canon bíblico y su autoridad viene durando desde el pasado hasta el día actual, hasta el presente día. Porque como dice la misma Biblia a través del apóstol Pedro, la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, el primero de esos 40 autores que escribieron la Biblia, esos 40 autores bíblicos, fue Moisés. Y Moisés, que fue, insisto, el primer escritor bíblico, está separado en el tiempo del último escritor, que fue Juan el Evangelista, cuando en la isla griega de Patmos escribió el Apocalipsis. Pues Moisés y Juan están separados por alrededor de unos 1600 años. Los escritores bíblicos, hermanos míos, procedían de varias condiciones sociales y recibieron educación en todos los niveles conocidos, desde el nivel educativo más bajo hasta el más alto. Los hubo entre los escritores bíblicos humildes en el conocimiento. También los hubo eruditos, entendidos, como por citar algunos, Salomón, Nicodemo, Gamaliel, Apolos, o podríamos decir Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, entre otros. Algunos de esos escritores fueron pastores, otros fueron soldados, pescadores, algunos fueron reyes, legisladores, sacerdotes, poetas e incluso hasta médicos. Por lo tanto, hermanos y amigos, al haber tantos escritores, era inevitable que sus estilos literarios, es decir, que sus formas o maneras de escribir fueran distintas. Algunos de esos escritores redactaron leyes, otros redactaron poesía espiritual y otros escribieron historia, relatos históricos. Unos escribieron parábolas y alegorías, otros biografías e incluso memorias personales. Algunos de esos escritores escribieron profecías y otros simplemente, pues, correspondencia personal o teología. Ahora, con toda esta diversidad de autores distintos y con toda esta cantidad de estilos de escribir, surge una pregunta muy importante, y es la siguiente: ¿cómo fue posible que esos libros llegaran a ser considerados divinamente inspirados como para que fueran incluidos en lo que hoy llamamos el canon de la Biblia? ¿Cómo fue posible eso? Pues desde mi punto de vista, queridos hermanos, la respuesta es bien sencilla: que el Señor iba guiando a los creyentes para que la revelación de Dios pudiera estar y tenerse por escrita para siempre. Ahora, algo que debemos entender es que ningún hombre, ni tampoco ningún grupo de hombres, completó la Biblia tal como hoy la conocemos, sino que esta, es decir, que la Biblia
fue creciendo poco a poco con el paso del tiempo. Y fijaros, el principio de unión o el principio unificador que hizo de la Biblia algo santo, algo diferente y orgánicamente viviente, fue y es Cristo mismo. Porque Él es quien nos trae la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, cuando vemos cómo se escribieron esos libros y cuando apreciamos cómo llegaron a ser aceptados como inspirados, es decir, como palabra de Dios, cuando vemos eso, notamos que fue el mismo Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, el que trabajaba en la formación del canon de la Biblia a través de todos y esos escritores, todos y cada uno de esos escritores. Porque, como también dijo Pedro, la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino, como todos sabemos, que que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, el canon bíblico, el canon de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, está dividido en dos partes. El de las Escrituras hebreas, o Antiguo Testamento, y el de las Escrituras griegas, o Nuevo Testamento. Ahora, en este, como os he dicho, brevísimo estudio, profundizaremos un poquito más en el canon del Antiguo Testamento que en el canon del Nuevo. Y profundizaremos en el Antiguo más que en el Nuevo por 4 razones que considero de mucho peso, aunque tal vez otros no pensaran como yo. La primera razón de peso que considero para dar más, digamos, para ahondar más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, es porque la Biblia, como ya en cierta manera os he dicho, de los primeros cristianos no fue el Nuevo Testamento, sino el Antiguo, o la Biblia hebrea. De hecho, los apóstoles siempre se refirieron al canon hebreo cuando quisieron hablar de cuál fue la obra de Cristo, el ministerio de Cristo y la misión de Cristo al venir a esta tierra. E incluso el mismo Cristo aludió muchas veces a las escrituras antiguas, hebreas, al Antiguo Testamento. Porque sería una estupidez pensar que Jesús o los apóstoles aludieron a las epístolas de Pablo o a cualquier evangelio, y sería una estupidez porque esos escritos no existían. Ahora, de que Jesús aludía al Antiguo Testamento, tenemos un ejemplo en lo que dijo a 2 personas que iban por un camino hacia una ciudad llamada Emaús. Eso lo podríamos ver en Lucas 24. Y después de que Jesús resucitó y estos 2 discípulos iban desanimados hacia la ciudad o la aldea de Emaús, apareció con ellos en el camino y les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, fijaros, y comenzando desde Moisés, escrituras hebreas, Antiguo Testamento, canon hebreo. Y sigue el texto diciendo, y siguiendo por todos los profetas, canon hebreo, escrituras hebreas, antiguas, Antiguo Testamento. Dice que les declaraba en todas las escrituras, ¿qué escrituras? Las antiguas, el Antiguo Testamento, lo que de él decían. Así que, por eso, considero de que sería una estupidez pensar que Jesús aludiera a cualquier cita del Nuevo Testamento, y esa es la causa por la cual sería la primera razón para ahondar un poquito más en el Antiguo Testamento en vez de en el Nuevo. La segunda razón de peso es porque en cuanto al canon del Nuevo Testamento, la verdad es que la cristiandad lo aceptó casi sin discusión, tal como lo tenemos actualmente en la Biblia. La tercera razón por la que considero que deberíamos ahondar más sobre el canon hebreo o Antiguo Testamento es porque debemos defender la fe de Jesús. Y la fe de Jesús, hermano mío, la fe de Jesús queda eclipsada o distorsionada cuando, como la Iglesia romana o la Iglesia ortodoxa, acepta como válido el canon alejandrino del Antiguo Testamento en vez de aceptar el canon hebreo o palestiniano, que dicho sea de paso fue el canon que utilizaron tanto el Señor como los apóstoles.
Y la cuarta razón de peso, para ahondar un poquito más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, lo acabo de decir ya, por ser el catolicismo la creencia de la cristiandad que abrazó ese canon alejandrino, que no es el correcto. Y es por ello, evidentemente, que al aceptar este canon de la Biblia en el Antiguo Testamento, la religión mayoritaria de nuestro país se distorsionó al aceptar estos libros, y esa fe que practica la religión mayoritaria de nuestro país en nada se parece a la fe apostólica. Ahora, amigos, dicho todo esto, vamos a comenzar a dar algunos datos, los que considero que deberían saberse como mínimo en cuanto al canon del al canon del Nuevo Testamento o escrituras griegas. A ver, básicamente, lo primero que deberíamos saber es que el Nuevo Testamento tiene tres categorías de libros: los narrativos e históricos, como por ejemplo los 4 evangelios y los Hechos de los Apóstoles. La segunda categoría, las epístolas, sean de Pablo, Juan, Judas, Pedro, Santiago, las epístolas. Y también la tercera categoría es un libro revelador conocido como el Apocalipsis. Ahora bien, aunque el escribir los libros del Nuevo Testamento llevó, pues yo diría que alrededor de unos 50 años, darle la forma que actualmente tienen, la que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, pues llevó evidentemente más tiempo. Y desde antes del año 367 después de Cristo, no encontramos ninguna enumeración de libros del Nuevo Testamento con la forma en la que está enumerada en cualquier Biblia. Y fijaros, esta lista del canon griego, del canon del Nuevo Testamento, aparece en una carta de un obispo cristiano, el obispo Atanasio. Ahora, durante los 2 siglos y medio que transcurrieron entre la finalización del último libro del Nuevo Testamento, que fue el Apocalipsis, y esta lista que dio Atanasio, hubo evidentemente alguna que otra discusión sobre qué libros deberían ser o no incluidos en el Nuevo Testamento. Porque, como ya os dije hace un momentito, lo único que los cristianos tenían como palabra de Dios era el Antiguo Testamento. Perdón. Ahora, una vez que la Iglesia se convenció de la autoridad absoluta de Jesucristo y del Espíritu Santo que Él envió, aunque la Iglesia tuvo siempre el Antiguo Testamento, y lo tiene ahora en la actualidad, como palabra de Dios, aunque la Iglesia tuvo como palabra de Dios el Antiguo Testamento, junto al Antiguo Testamento fue poco a poco apareciendo una norma que en cierta manera, en alguna manera, era superior. Y, hermanos, esto fue así porque cualquier dicho de Jesús decidía tanto y tenía tanta validez como cualquier cita del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en una ocasión, Jesús, hablando del amor, dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Dónde se oyó eso? Pues en el Antiguo Testamento. Y ahora dice: pero yo os digo, Nuevo Testamento, amad a vuestros enemigos. Tenemos otro ejemplo también de que salió esa autoridad de Jesús en la Iglesia cuando Jesús dice en el Evangelio: oísteis que fue dicho a los antiguos, en el Antiguo Testamento, que aquel que repudiara a su mujer que le diera carta de divorcio. Antiguo Testamento. Y dice: pero yo os digo, él Jesús, es decir, en el Nuevo Testamento, que quien repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, adultera si se casa. Por lo tanto, insisto, la Iglesia, aunque tuvo el Antiguo Testamento como palabra de Dios, una vez que la Iglesia se convenció de la autoridad absoluta de Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios que Él envió, pues empezó a surgir poquito a poco el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo se fijó el canon del Nuevo Testamento? Es decir, los libros que deberían estar dentro del Nuevo Testamento, los 27 libros que forman el Nuevo Testamento. ¿Cómo se fijó ese canon? Bueno, pues yo creo que con la creciente divulgación de los diferentes escritos apostólicos que había en aquellos tiempos, en aquellos primeros días de la Iglesia, y teniendo más tiempo para conocer el valor de cada uno de esos escritos, pues poquito a poco
La Iglesia los fue inspeccionando todos esos escritos apostólicos y fijó el canon que hoy conocemos. Y hubo un documento muy decisivo para fijar dicho canon, es decir, el canon del Nuevo Testamento. ¿Qué documento fue? Pues fue esa carta a la que aludí hace un momentito, de Atanasio. Exactamente es la 39ª carta pascual de Atanasio y fue en el año 367. Esa lista, como ya os dije, poseía una lista idéntica a la que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora, hermanos, cuando empezó a nacer o cuando nació el Nuevo Testamento, Israel estaba dominado por el imperio que más ha durado en la historia de la humanidad. Todos lo conocemos, el Imperio Romano. Y fue en ese ambiente que surgió un paquete de escritos revolucionarios. Un paquete de escritos que fue capaz de hacer lo que ningún otro libro ha logrado hacer: transformar el mundo y su historia. En más de una ocasión me habréis oído decir que hay libros que informan, como por ejemplo las revistas, los periódicos, los libros informativos. Hay otros libros que deforman, porque es tanta porquería lo que hay en esos libros que deforman la personalidad de la persona. Y hay otros libros que trastornan. Son algo parecido. Es tanta porquería lo que hay dentro de esos libros que trastornan a la persona. Pero solo hay un libro que transforma. Y ese libro es la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, quiero deciros que nadie, absolutamente nadie, se puso a escribir algo que se llamaría el Nuevo Testamento. Quiero deciros, amigos y hermanos, que nadie dijo: bueno, como tenemos un Antiguo Testamento, ¿por qué no escribimos uno nuevo? Nadie. Fijaros, Jesús nunca escribió nada. Y la última orden que él dio cuando resucitó no fue que escribieran un libro, ni tampoco un Nuevo Testamento, ni nada por el estilo. La última orden fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, haciendo discípulos en todas las naciones. Esa fue la última orden de Jesús. No que escribieran, sino que predicaran el Evangelio. Pero claro está, para poder cumplir esa orden, que es la que nosotros conocemos como la Gran Comisión, los apóstoles y los primeros cristianos necesitaron, casi por obligación, tener un material escrito para que pudieran divulgar la fe de Jesús, para que pudieran divulgar de una manera práctica el Evangelio de Jesucristo. Ahora, vamos por partes. 3 fueron las necesidades que surgieron en la Iglesia, evidentemente, para que el Nuevo Testamento viera la luz, es decir, se escribiera el Nuevo Testamento. La primera necesidad fue porque al principio el mensaje era oral y, como ya os he dicho hace un momentito, había que difundir el mensaje de salvación y fue necesario tener un material escrito. La segunda necesidad para que surgiera ese Nuevo Testamento es que había que solucionar los problemas. Porque, fijaros, la Iglesia creció muy deprisa después de la resurrección de Jesús. Creció muy deprisa. Muy pronto empezaron a ingresar en la Iglesia todo tipo de personas, de clase social y de nacionalidad. Y eso, además de muchas oportunidades para predicar, originó también, evidentemente, muchos problemas en las iglesias nacientes. Por lo tanto, solucionar problemas fue la segunda necesidad para que surgiera ese Nuevo Testamento. Y la tercera necesidad para que ese Nuevo Testamento viera la luz es la defensa de la fe bíblica, la defensa de la fe de Jesús. Y es que, hermanos, como todos sabemos, el cristianismo no siempre fue recibido con agrado, sino que desde el principio, desde el comienzo del cristianismo, siempre encontró oposición. Y había veces que no solamente se negaba lo que proclamaba la fe cristiana, sino que incluso hasta se retorcía lo que exponía esa fe. Por lo tanto, insisto, había una necesidad imperiosa de que existieran escritos, por escrito, valga casi la redundancia, para combatir las falsas doctrinas
Y también, como os he dicho en la segunda necesidad, solucionar o arreglar los problemas que surgían en las iglesias cristianas. Vamos a ver ahora cuáles fueron los puntos claves o los criterios que la Iglesia tuvo para decidir qué libros deberían incluirse en el canon del Nuevo Testamento. Y estos puntos claves o estos criterios fueron los siguientes. Fueron cuatro, básicamente fueron cuatro. El primero es que para ser aceptado como palabra de Dios, ese escrito tenía que haber sido escrito, valga la redundancia, por un apóstol o por alguien muy cercano a él. El segundo punto clave o el segundo criterio para añadir o no añadir los libros al Nuevo Testamento es que el libro en cuestión tenía que haber sido escrito en el tiempo de los apóstoles y de la iglesia más primitiva, de la primera iglesia naciente. El tercer criterio es que ese libro tenía que contener forzosamente, solo y exclusivamente, sana doctrina. Y fijaros, al decir sana doctrina, evidentemente quiero decir que esos libros en ninguna manera podrían contradecir los libros canónicos, es decir, los que ya estaban, por ejemplo, en la Biblia hebrea o aquellos escritos que ya se hubieran aceptado como canónicos o que estuvieran, por ejemplo, en desacuerdo con las creencias impartidas por los apóstoles. Y el cuarto criterio es que el escrito o el libro en cuestión tenía que ser visto por la mayoría de las iglesias, tanto en Oriente como en Occidente, como escritura inspirada por Dios. Esos fueron, insisto, hermanos, los cuatro criterios que la iglesia cristiana tuvo para reunir los libros que hoy conocemos en el Nuevo Testamento, que son 27. Ahora, hubo algunos libros que surgió alguna que otra discusión para añadirlos al Nuevo Testamento, evidentemente, como os estoy diciendo. Por ejemplo, Segunda de Pedro tuvo un poco de oposición porque decían que el estilo que tenía Pedro en su segunda carta era muy distinto a la primera. Y bueno, según dicen algunos comentaristas, que tal vez fuera porque le faltó la ayuda de un escribiente. Eso de alguna manera podríamos verlo en la primera carta de Pedro 5:12, que parece ser que sí tuvo la ayuda de un escribiente. Por eso, Segunda de Pedro, hubo cierta discusión para añadirlo. Otros libros que estuvieron, digamos, en el punto de mira para ver si se añadían o no al Nuevo Testamento, al canon del Nuevo Testamento, fueron las cartas pastorales de Pablo. Es decir, las cartas a Filemón, a Timoteo, en fin, las cartas pastorales de Pablo. Y el problema era que esas cartas pastorales tenían un tono diferente al resto de sus cartas. Las cartas a las iglesias, por ejemplo. Otro libro que tuvo cierta discusión fue la Epístola de Santiago, por ser de alguna manera de interés para los judíos y no para los gentiles, para los griegos. Y también por una supuesta, eso lo hemos visto nosotros muchas veces, una supuesta contradicción con las doctrinas de la gracia, que también describe Pablo, y parecía ser que había alguna contradicción con lo que decía Santiago. Otros libros, que fueron los dos que faltan, que tuvieron problemas para añadirlos al Nuevo Testamento, fue la segunda carta de Juan y la tercera carta de Juan. Y fue ni más ni menos por ser unos escritos muy cortos y tampoco que no eran de un interés universal, sino que fueron enfocados en asuntos muy personales. Pero fijaros, con poco espacio de tiempo, los pros superaron a los contras y en el 367 aproximadamente, pues se completó, se tiene ya una lista del Nuevo Testamento, tal como nosotros la tenemos hoy día. Bueno, pues hermanos, a partir de ahora, digamos, vamos a comenzar a profundizar en el canon del Antiguo Testamento. Y aquí surge una preguntita. ¿Cuál es el canon correcto del Antiguo Testamento? ¿El canon hebreo o palestiniano o el canon alejandrino? Bueno, antes que nada tenemos que saber cuál es la diferencia entre esos dos cánones. Vamos a comenzar por el canon palestiniano, que dicho sea de paso, fue el que utilizaron los apóstoles y el Señor Jesucristo. A ver, el canon palestiniano fue
la lista de los libros que escribieron los judíos, fijaros, los judíos israelitas en Israel, y fue escrito en hebreo. ¿Cuál es el canon alejandrino? Pues el canon alejandrino fue el que los judíos, fijaros, el que los judíos egipcios, los judíos de Egipto, copiaron del palestiniano en Alejandría, una ciudad de Egipto, y que se escribió no en hebreo, sino en griego. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el canon palestiniano, que fue el que Jesús utilizó, y el canon alejandrino? Pues que los judíos egipcios en Alejandría, a ese canon palestiniano, añadieron 7 libros que nunca fueron aceptados ni por los judíos de Israel, ni de aquellos entonces, ni los judíos de hoy día, del siglo XX, del XXI, ni todos estos siglos atrás. 7 libros que no fueron aceptados ni por Jesús ni por los apóstoles. 7 libros que tampoco fueron aceptados por la mayoría de los padres de la Iglesia, que tampoco fueron aceptados por la Iglesia de Roma hasta el año 1545 en el Concilio de Trento, y que, como ya os he dicho, no han sido aceptados por los judíos del siglo XXI. En el Antiguo Testamento había 3 grandes divisiones reconocidas por el judaísmo. Y cuando Jesús resucitó, habló de esas 3 divisiones. Por ejemplo, en Lucas 24 dice, cuando Jesús había resucitado, le dice a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, y fijaros lo que dice, fijaros lo que dice, porque empieza a enumerar las 3 grandes divisiones del canon del Antiguo Testamento. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Primera división, primera sección. En los profetas, segunda. Y en los salmos, tercera. Y sigue diciendo el texto, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahora, ¿cuáles escrituras tenían que comprender? ¿Las nuevas que no se habían escrito? No, las escrituras hebreas, las antiguas. Ahora, tenemos a Filón, que fue un judío de Egipto, de Alejandría, que vivió en el mismo tiempo que Jesús, y que este judío, llamado Filón, aceptó el canon palestiniano, es decir, el que Jesús siempre había reconocido de los apóstoles, en la forma en la que nosotros tenemos hoy los libros en el Antiguo Testamento. Y eso mismo sucedió con el historiador Flavio Josefo, historiador del siglo I. Quiero deciros, amigos míos, que la lista más antigua de libros del Antiguo Testamento fue redactada por Melitón. Melitón fue el obispo de Sardis y fue por el año 170 después de Cristo. Esa lista de libros del Antiguo Testamento está actualmente preservada en el 4º volumen de la Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Y esa lista no contiene esos libros apócrifos incluidos en el canon alejandrino, que es el que hoy tiene la Iglesia católica, romana y ortodoxa. Ahora, los libros de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento son 24. Bueno, ya veréis ustedes la diferencia, porque en la Biblia nuestra, en la Biblia protestante, son 39. Ya os explicaré en qué radica esa diferencia de números. Y esos libros, como ya os he dicho hace un momentito, están divididos en 3 grandes secciones o divisiones. Hace un momento os dije que Jesús habló de esas 3 grandes divisiones, del canon palestiniano, del canon hebreo. Insisto, por eso os dije de la importancia de profundizar más en el canon del Antiguo Testamento que en el del Nuevo. Y bueno, Jesús habló de esas 3 grandes divisiones porque de alguna manera quería eliminar de un plumazo el canon alejandrino del Antiguo Testamento. Es decir, el canon que tiene esos libros, esos 7 libros apócrifos añadidos, que añadieron los judíos egipcios. Ahora, esos libros, casi en su totalidad, fueron escritos después de que se completaran aquellas 3 divisiones. E incluso algunos de esos libros
según sostienen algunos entendidos del tema, se escribieron incluso hasta después de Cristo. Insisto, estas tres grandes secciones o divisiones del Antiguo Testamento constaban de 24 libros y no de 24 más los apócrifos, como he dicho hace un momentito, en la lista en la lista del obispo de Sardis, en el 170, preservada en el cuarto volumen de la historia de la Iglesia de Eusebio de Cesarea. Ahora, de esas tres secciones conocidas, la primera es la Torá, o conocida también como los 5 libros de Moisés, de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La segunda gran división de los libros del Antiguo Testamento es conocida como el Nebim, o los profetas. Y este Nebim se divide en dos grupos: los profetas anteriores, que son Josué, Jueces, Reyes y Samuel, y los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12. Ahora es posible que ese libro de los 12 tú digas, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues el libro de los 12 es el libro de los 12 profetas menores, porque Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías estaban unidos en un solo libro llamado el libro de los 12. Y luego la tercera sección, insisto, del canon hebreo del Antiguo Testamento, se conoce como Ketubim, que quiere decir escritos. Y esa tercera sección del canon palestiniano del Antiguo Testamento incluye 11 libros: los Salmos, Proverbios y Job. Un grupo de 5 libros llamados Megilot: Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiaster y Esther. Y finalmente, 3 libros que son Daniel, Esdras, Nehemías, no Esdras y Nehemías, sino Esdras, Nehemías y Crónicas. Ahora, con las palabras Torá de la primera sección, Nebim, la segunda gran sección o división del Antiguo Testamento, y la tercera palabra, Ketubim, o la tercera gran sección del Antiguo Testamento, los judíos formaron lo que hoy se conoce como la palabra hebrea Tanaj, que significa para los judíos la Biblia. Pero quiero deciros, hermanos, que los 24 libros de la Biblia hebrea son exacta y literalmente iguales e idénticos a los 39 libros que tienen las Biblias protestantes en el Antiguo Testamento. Es decir, que no contienen los libros apócrifos, que sí están incluidos en el canon alejandrino, que son los que están en la Biblia católica, romana u ortodoxa. Y como ya os he dicho, la diferencia en la cantidad de libros de 24 a 39 radica en lo que ya os he comentado. Por ejemplo, Primera y Segunda de Samuel están en un solo libro. Samuel, Primera y Segunda de Reyes está en un solo libro. Reyes, Primera y Segunda de Crónicas está en un solo libro y no en dos. Esdras y Nehemías están agrupados también en un solo libro. Y cuando los hebreos unieron el libro de Ruth al de Jueces, que lo unieron, y el libro de Lamentaciones de Jeremías lo unieron al de Jeremías, entonces identificaron 22 libros, 2 menos. Al unir Lamentaciones con el de Jeremías y el de Ruth al de Jueces, en vez de 24, salieron 22 libros. Curiosamente, no sé por qué se hizo, pero bueno, curiosamente ese número 22 de libros corresponde al mismo número de las letras que tiene el alfabeto hebreo. Digamos que podemos decir con total seguridad que el canon del Antiguo Testamento quedó total y enteramente definido en los tiempos de Esdras y Nehemías, cuando el pueblo de Dios regresó del exilio. Y fijaros, hermanos, ese pueblo hebreo nunca utilizó otros escritos sagrados aparte de los que ya he mencionado. Ese pueblo jamás añadió ningún libro de los apócrifos. Y esto es así porque la mayoría de esos libros, como ya os he dicho hace un momento, esos libros se escribieron mucho después, e incluso después de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, el canon que usaron
el canon de las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, que usaron tanto el Señor como los otros escritores neotestamentarios, fue recopilado ya en los tiempos de Nehemías y Esdras y corresponden al canon palestiniano, que es el que poseen las Biblias protestantes, y no al canon alejandrino, que es el que posee las Biblias católicas. Ahora vamos a ver algunas de las muchas razones del por qué los libros apócrifos no pertenecen a la Biblia. En este caso, al canon del Antiguo Testamento. A ver, como ya hemos dicho, ni Jesús ni los apóstoles aludieron nunca a los libros apócrifos. En ninguna parte. Nunca aludieron a los libros apócrifos. Segundo, este es un dato muy importante, porque Jesús, de alguna manera, eliminó los libros apócrifos cuando habló de la diferencia o del principio de la primera gran sección y el final de la tercera gran sección de las tres grandes secciones o divisiones del Antiguo Testamento. Y dice en Lucas 11, desde la sangre de Abel hasta la muerte de Zacarías. Y precisamente después de la muerte de Zacarías fue cuando empezaron a escribirse esos libros apócrifos. No podemos aceptar la inclusión de los libros apócrifos en el Antiguo Testamento, porque la Biblia hebrea, la Tanaj o el Antiguo Testamento, la que fue dada a los judíos, porque así lo dice Romanos 3, 1 y 2, tanto los judíos del pasado como los judíos actuales rechazaron esos libros, los libros apócrifos, y los rechazaron como que fueran parte inspirada de la revelación de Dios. No podemos aceptar esos libros apócrifos porque, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, los rollos que se encontraron en el Mar Muerto, no citan los libros apócrifos, pero sí hablan del canon palestiniano. No podemos aceptar esos libros porque, como ya hemos dicho, la mayoría de los padres de la Iglesia rechazaron esos libros apócrifos y, en consecuencia, rechazaron el canon alejandrino, que es el que sostiene la Iglesia romana y ortodoxa. Y fijaros, junto con Jerónimo, que rechazó los libros apócrifos, tenemos nombres como Melitón, Orígenes, Cirilo de Jerusalén, Rufino y Atanasio. Y fijaros, aunque hubo allá por finales del siglo IV y principios del V un considerado padre de la Iglesia llamado Agustín de Hipona, que aceptó los libros apócrifos y los incorporó a la Biblia Vulgata, con una nota incluida en la Biblia Vulgata, que estaba escrita en latín, aclaró que esos libros, es decir, los apócrifos, no tenían la inspiración del resto de los libros del canon palestiniano, es decir, los libros aceptados por el cristianismo, por Jesús, los apóstoles, por los judíos del pasado y los judíos del momento presente. No podemos aceptar la inclusión de esos libros apócrifos porque precisamente el catolicismo romano no siempre los aceptó, porque como ya os he dicho, los aceptaron en el Concilio de Trento. Y bueno, hay algún que otro entendido en el tema, y yo creo esa versión, que el aceptar esos libros por la Iglesia romana fue más bien una reacción negativa hacia la reforma protestante que estaba empezando a tener un auge dentro de la historia. Y fijaros, según reconoce la Iglesia Católica, en su diccionario de la Biblia, Herder, en ese diccionario se reconoce que los libros apócrifos nunca fueron citados ni por el Señor ni por sus apóstoles. No podemos aceptar esos libros porque el historiador Flavio Josefo del siglo I no aceptó los apócrifos y dijo que no estaban incluidos en el canon hebreo. Y esto es así, hermano, porque en la Biblia hebrea, y cuando digo Biblia hebrea hablo de la Biblia que podemos encontrar hoy en cualquier sinagoga del mundo, nunca han estado los libros apócrifos. No podemos aceptar esos libros apócrifos porque ni Filón, que fue un contemporáneo de Jesús, ni la comunidad judía egipcia a la que Filón pertenecía, nunca consideraron ni usaron los libros apócrifos como palabra de Dios.
No podemos aceptar, hermanos y amigos, estos libros apócrifos porque la versión de la Biblia de los 70, también conocida como la Septuaginta, no fue traducida por motivos religiosos, fue traducida por motivos culturales. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que el rey Ptolomeo II Filadelfo de Egipto quiso reunir en Alejandría. A ver, Alejandría es una ciudad de Egipto que es famosa por la biblioteca de Alejandría, que es una de las bibliotecas mejores del mundo. Bueno, pues Ptolomeo II Filadelfo quiso reunir en la famosa biblioteca de Alejandría toda la sabiduría del mundo antiguo. Y dentro del mundo antiguo estaban los hebreos, los judíos. Y por eso ordenó que todos los libros que hubieran estado escritos, religiosos, por ejemplo, en hebreo, todos esos libros fueran escritos por los judíos y así Ptolomeo II pudiera tener, pues de alguna manera, todo el patrimonio cultural judío. No podemos, hermanos, aceptar esos libros apócrifos porque, como ya os he dicho, fueron escritos después de que se hubiera cerrado el canon del Antiguo Testamento. Por lo tanto, sus autores no pudieron ser ni profetas ni escribir tampoco bajo la inspiración de Dios. Por ejemplo, y aquí citamos uno de esos libros apócrifos. En el libro de Primera de Macabeos, capítulo 3, podemos ver que después de Malaquías, Israel estaba llevándose o dejándose llevar por el libro de la ley, no por ningún libro apócrifo, ni siquiera por el libro de Macabeos. Y también en ese mismo libro de Primera de Macabeos, pero en el capítulo 9, versículo 27, también se dice que Israel en aquellos entonces vivía en una época de poca luz espiritual. Y dice literalmente desde el tiempo en que no había profetas entre ellos. Cualquier entendedor o cualquiera que tenga un poquito de conocimiento de las Escrituras sabe que desde el último profeta hasta el Nuevo Testamento pasaron 400 años en los cuales de alguna manera pues hubo silencio de parte de Dios. No hubo profetas. Pues en ese tiempo el libro de Macabeos reconoce que el pueblo se dejaba llevar por la ley y que en ese tiempo no había profetas entre ellos. Por lo tanto, no podemos aceptar los libros apócrifos. No podemos aceptar los libros apócrifos, hermanos, porque estos libros hablan de un sinfín de falsas doctrinas que, por ejemplo, en Tobías 6 habla de que un ángel que se supone es de Dios, habla de usar la magia y los típicos hechizos de brujería. Y dice lo siguiente: y el ángel dijo al joven, a Tobías, abre el pez, sácale la hiel, el corazón, el hígado, y guárdatelo, porque su hiel y su corazón y su hígado son remedios útiles. El joven abrió el pez, tomó la hiel, el corazón y el hígado, y preguntó al ángel, hermano Azarías, ¿qué remedios hay en el corazón y en el hígado y en la piel del pez? Y el ángel le respondió, insisto, hermano, un ángel que se supone que es de Dios. El ángel le respondió, porque si el corazón o el hígado del pez se quema ante un hombre o una mujer atormentado por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo el mal y lo hace desaparecer para siempre. Si nosotros comparamos eso que es brujería con Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es increíble, hermanos. En Tobías 8 también podemos leer que, aparte de haber una contradicción, porque en el capítulo 6 el ángel se llama Azarías, como hemos leído, y en el capítulo 8 el ángel se llama Rafael, aparte de esa contradicción, vemos que dice lo siguiente: cuando terminaron de comer y beber, decidieron acostarse, y acompañaron al joven y lo hicieron entrar en la habitación. Entonces Tobías se acordó de los consejos de Rafael, y sacó de su bolsa el hígado y el corazón del pez y los colocó sobre un brasero. El olor del pez alejó al demonio, y éste huyó por el aire hacia Egipto. Rafael lo persiguió, lo sujetó y lo encadenó al instante. Hermano, esta fábula o este cuento podríamos compararlo con Mateo 17:14, que dice que el demonio sale con oración y ayuno y no con magia. Y como acaba de leer en Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. También en el libro de Tobías, en el capítulo 12,
Un ángel, insisto, que se supone que es de Dios, dice que la limosna, fijaros lo que dice, ¿eh? El ángel era un hereje, vamos, porque la limosna libra de la condenación y de la muerte, y limpia todo pecado. Dice Hechos de los Apóstoles que en ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo. Y en Primera de Juan 1,7 dice que es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, la que nos limpia de todo pecado y no la limosna ni nada por el estilo. La Iglesia Católica Romana, hermanos y amigos, enseña a rezar, enseña a dar dinero y a ofrecer sacrificio por los difuntos. Y bueno, esto lo hace porque encuentra base bíblica, pseudobíblica, en la carta, en el libro de los Macabeos, en el segundo libro. En el capítulo 12 dice, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente el pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas efectuó una colecta y envió 2000 monedas de plata a Jerusalén para que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado de los muertos, de los difuntos. Eso es contrario a la palabra de Dios. Al final de Segunda de Macabeos, hermanos, vemos la honradez, en primer lugar, del escritor de los Macabeos. Y vemos, en segundo lugar, la estupidez tan grande y la insensatez tan grande de creer en la inspiración de los libros apócrifos, como por ejemplo el libro de los Macabeos. El autor, insisto, con toda humildad, reconoce que hizo un esfuerzo grande para escribir bien el libro, pero dice que no sabe si lo consiguió. Es decir, no sabe si consiguió escribirlo bien o no. Y literalmente así es como acaba el libro de los Macabeos. Estos fueron los sucesos referentes a Nicanor. Como a partir de entonces la ciudad quedó en poder de los hebreos, aquí mismo terminaré mi relato. Si el relato ha sido bueno y bien escrito, eso era lo que yo pretendía. Pero si es imperfecto y mediocre, la verdad es que hice todo lo que pude. Aquí vemos la honradez del escritor, y si comparamos la honradez del escritor como a cómo se expresaban los profetas de los libros canónicos del canon palestiniano, por ejemplo, vino palabra de Jehová y dijo, Jehová me ha dicho, Jehová dice, al contrario, es decir, este hombre hizo un esfuerzo tremendo para escribir el libro, pero no sabe si lo escribió bien, y dice, bueno, y si alguien piensa que no lo escribí bien, pues yo hice todo lo que pude. El libro del Eclesiástico, que es otro libro apócrifo, no aceptado por los judíos ni por la iglesia cristiana, contradice el amor de Dios en Cristo Jesús. Porque fijaros, mientras que Jesús dijo, que es un versículo que ya os cité casi al comienzo de este estudio, amad a vuestros enemigos, este libro del Eclesiástico habla de amar solamente al bueno, pero no a los malos. El libro de la sabiduría, que es otro libro de los no considerados canónicos por los cristianos, no solamente contradice la palabra de Dios, sino que da la razón a los que creen en la evolución. Sí, no te asustes. A los que creen en la evolución, a los que creen en el darwinismo. Y da la razón porque el libro de la sabiduría, en el capítulo 11, dice que Dios creó el universo a partir de una materia preexistente y sin forma. Pero la Biblia, los libros inspirados por Dios, dicen que Dios fue el creador de la materia y con ella hizo todas las cosas. Y por último, hermanos, y aquí estamos acabando ya, no aceptamos los libros apócrifos porque estos libros no solo contradicen el amor de Dios en Cristo Jesús, sino que enseñan, como ya hemos visto, doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Porque parece ser que por la influencia pagana, durante aquellos 400 años en los que no hubo profetas, los autores de estos libros fueron, insisto, influenciados por los paganos, y por eso en sus libros justifican la salvación por las obras, los hechizos mágicos y la brujería, que más bien parece la novela de Harry Potter, las oraciones por los muertos, el pagar dinero por la salvación de los difuntos, justifican la mentira y justifican la evolución, entre otras muchas cosas que son falsas doctrinas, evidentemente.
Pues con esto, hermanos, llegamos a la conclusión de este estudio. A ver, el proceso por el cual los libros del Nuevo Testamento llegaron a ser aceptados como inspirados por Dios fue, en esencia, básicamente, el mismo proceso que llevó a la aceptación de los del Antiguo Testamento. Estos dos cánones, del Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron el canon palestiniano del Antiguo Testamento o Biblia hebrea, y que usaron el Señor y los apóstoles, y el Nuevo Testamento que escribieron los apóstoles. Y unidos esos dos testamentos, llegaron a abarcar lo que hoy los cristianos aceptamos como la palabra escrita e inspirada de Dios. El principio unificador de estos dos cánones, que ya os lo dije anteriormente, fue y es Cristo mismo quien nos trae salvación y vida eterna. Por lo tanto, la Biblia, que es la palabra inspirada de Dios, tiene su origen, su autoridad y su genuinidad enraizada en la persona de Cristo, quien es la palabra encarnada de Dios. El cristianismo evangélico, hermanos míos, no tiene problemas para aceptar el canon del Nuevo Testamento tal cual fue escrito. Pero en cuanto al canon del Antiguo, preferimos hacer caso a las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3, 1, 2, aceptando el canon palestiniano y no el canon alejandrino. Porque, y bueno, aquí voy a parafrasear, ustedes sabéis que me gusta parafrasear mucho los textos, porque a los judíos israelitas de Israel y no a los alejandrinos de Egipto se le dio el privilegio de salvaguardar, de unir y custodiar la palabra de Dios, tal como sabéis, dice Romanos 3, 1 y 2. Por lo tanto, cuando como cristianos evangélicos rechazamos el falso canon alejandrino, somos, en primer lugar, fieles al Señor. En segundo lugar, somos fieles a la norma que siempre rigió la historia de Israel. Y en tercer lugar, somos fieles a la iglesia primitiva. Por lo tanto, así como cuando hacemos un viaje o vayamos a hacer algún viaje, deberíamos hacerlo con total seguridad. Al iniciar este curso que vamos a hacer sobre el libro este que trajo el pastor, sobre este viaje por las Escrituras, es necesario que viajemos por las Escrituras y que lo hagamos seguro. Y estaremos viajando seguro, estudiando ese libro, porque lo haremos bajo la inspiración de la palabra auténtica de Dios. Y estaríamos viajando seguro, insisto hermano, porque como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1 y versículo 19, que lo voy a parafrasear porque me encanta parafrasear los textos, ese texto de segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos el canon bíblico y profético más seguro. Y haríamos bien en agarrarnos a él y estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Pues hasta aquí llegó el canon bíblico, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y bueno, pues ahora pues espero cualquiera de vuestras preguntas.